Bueno. Vamos entonces con... No, esto no todavía. Nosotros habíamos quedado en el apunte anterior, presentando suma, resta, multiplicación, división y composición de funciones. Hicimos ejercicios de eso y lleva tiempo. A mí me hubiese gustado terminar esta parte también. No se pudo. Tomamos la posta hoy. Vamos a presentar estas funciones que en su momento, en una de las primeras clases, fueron como presentadas muy rápidamente, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, dijimos que son funciones con las que vamos a trabajar, pero fueron solo nombradas. Bueno, ahora nos toca, por supuesto, tomar la posta en la presentación de cómo corresponde de cada una de este tipo de funciones. Y la que aparece en la lista, la primera, son las funciones exponenciales. Cuando uno habla de una función exponencial, a diferencia de lo que uno estuvo acostumbrado a trabajar con funciones polinómicas, la variable ahora pasa a estar como exponente. Y la base es quien funciona como constante. A diferencia de los polinomios. Cuando uno trabaja con un polinomio, el polinomio tiene una base que es variable y el exponente que es un número. Acá cambiaron los roles, ¿no? Primero y principal, para que la función esté definida como corresponde, bien definida, esa base A tiene que ser un número positivo. O sea que cuando uno trabaja con funciones exponenciales, está pensando que la base de cualquiera de las funciones exponenciales con las que vayamos a trabajar tiene que ser una base positiva, un número positivo. ¿Incluye el cero? Supongo, ¿no? ¿No? Positivo no incluye nunca el cero. Ok. Está bien la pregunta. Si yo hubiese querido incorporar al cero, ¿qué tendría que haber puesto acá? Mayor o igual. Claro. ¿Está bien? La manera de esquivármelo al cero es poner el mayor estricto. Entonces, como que llega a ser un número muy parecido al cero, pero no lo es. No lo es. Bueno, y lo que yo acá les propongo algunas gráficas que me parece que vale la pena que las veamos sobre un específico GeoGebra. Yo lo que hice fue hacer lo siguiente. Lo que hice fue cargar la expresión a la x, que la pueden ver acá, medio chiquitito lo van a ver ustedes lamentablemente, pero yo fui marcando la expresión a la x y el a con un deslizador lo voy a ir moviendo desde un número más grande que 0 hasta un tope de 10, creo que le puse, como para tener una idea de qué es lo que se genera. Profe. Sí. ¿Y el exponente siempre es una variable? Sí. Listo. Y es una variable real. Ah. Una variable real. Listo. Bueno, ahí, sí. ¿Alguien me quería decir algo? No, dije positiva. No, la base va a ser un número constante positiva. Pero el exponente que tiene que ver con esa variable x es cualquier número real. O sea, Okay. el dominio de la función exponencial es todo R. Eso es lo que tiene de bueno la función exponencial. Para cualquier número real tiene sentido pensar en hacer esa cuenta a la x. Y para que tenga sentido para cualquier número real es donde necesitamos ponerle la condición a esa base que sea un número positivo. Incluye el 0 también. Que no incluya el 0. Okay. No, la x como variable puede ser cualquier número real. Por ejemplo, el 0, el 5, el 8, el menos 3 quintos, raíz de 31. La base tiene una característica, tiene que ser positiva. Mayor a 0. Claro. Bueno, entonces ahora con esta expresión, con un deslizador, lo que voy a ir haciendo es, ese valor de A va a ir cambiando y voy a ir viendo qué pasa con la gráfica de estas funciones exponenciales a medida que voy tomando valores de A distintos en este rango que les digo, desde 0 hasta 10. A igual 0, en realidad no lo está considerando porque no me pone el numerito, pero yo puse 0,0001, que no es 0, porque si no ustedes me dirían 0 a la x, esto está mal, obviamente que está mal. Lo que pasa es que acá GeoGebra no me presenta el número base tal cual como yo le pedí que lo haga en el deslizador.
en el deslizador aparece desde 0,0001. Así que no es 0 a la x acá. Es 0, ahí lo empiezo a hacer, pero el anterior era 0,0001. Bueno, y miren lo que pasa. Yo empiezo desde un número muy cercano a 0 y voy aumentando el valor de A. De a poquito, 0,3, 0,45. Fíjense lo que va pasando. Bueno, a lo mejor fui muy rápido. Se va como aplastando un poco, hasta que cuando A vale 1, Es constante. la función es una función constante. Ahora voy de nuevo desde allá, ¿no? Este numerito. Empiezo desde ahí. Fíjense, a lo mejor características que tienen en común todas estas, ¿no? Voy subiendo el valor de A, sigue siendo un número positivo, pero va aumentando. Si bien van cambiando las formas, ¿no? ¿Qué pueden ver en cuanto a qué característica todas siguen compartiendo? No son la misma función, pero hay una característica que siguen compartiendo todas ellas. Su valor en 1. Que de 0 a 1 es decreciente. Su valor en 1 no. Que en 0 vale 1, que eso es otra cosa. O sea, su valor en 0 es 1. Así sería correcto. Y en realidad, decreciente es en todo su dominio, ¿no? Decrece, 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 decrece y sigue decreciendo. Claro, decrece hasta llegar al 1. Después se No. mantiene. No, decrece, Ah, decrece. Entonces puede ser una espiral. No. Y si sigue creciendo. Ah, no, mentira, no dije nada. Si es una espiral es una curva que no sería la gráfica de ninguna función, ¿no es cierto? No Claro, pasa por por eso. la prueba de la recta vertical. No, por ahí cuando uno trabaja con el GeoGebra, que tiene la posibilidad de hacer zoom, ¿no? Zoom, zoom, zoom. Voy aumentando el valor de A. Bueno, está bien. Van a ir cambiando un poco las condiciones, pero, digamos, yo sigo viendo que la función decrece. Eso no está cambiando. Sigue decreciendo, sigue decreciendo. Esperen que lo hago con el cursor de acá. Va decreciendo, el valor de A va aumentando, pero la función sigue decreciendo igual, ¿eh? Decrece, sigue decreciendo, y lo que marcaban, la función en 0 sigue valiendo siempre 1. Decrece. Ahí ya el valor de A está aumentando, acercándose mucho al 1, y fíjense que como que la función, que sigue decreciendo, pareciera como que tiende a achancharse un poco, ¿no? Esa pancita la hace cada vez más abierta, hasta que en algún momento, cuando el A vale 1, pasa que la función es constante. 1 a la 3, 1. 1 a la 8, 1. 1 a la raíz de 5, 1. 1 a la 0, 1. 1 a la menos 3, 1. claro, Siempre- siempre que lo eleve te va a dar 1. Siempre es 1. Porque la base justo es 1. Ahora, miren lo que pasa cuando esa base la empiezo a considerar más grande que 1. Voy aumentando, voy aumentando. Voy Sí. aumentando y voy a ir más rápido. ¿Eh? A propósito, voy un poquito más rápido. ¿Qué pasa con todas estas? En cuanto a ellas, desde 1 en adelante, todas estas gráficas de funciones exponenciales que les estoy haciendo, ¿qué característica? Se refleja, ¿no? No me acuerdo bien el término. Ah, no, eso es otra cosa, después viene eso. Va creciendo. Son crecientes. Son funciones crecientes y que siguen manteniendo la característica de que en 0 vale 1. Claro. Entonces, primero, y vuelvo de nuevo hasta el número muy parecido a 0. Ahí, ¿no? Una cosa que uno observa es que en esta parte, para valores de x reales muy, muy, muy grandes, uno empieza a ver que para las funciones exponenciales cuya base sea un número más grande que 0, pero menor que 1, las funciones son todas decrecientes, pero a la vez
cuando x es muy, muy grande, la función toma valores que se van queriendo acercar a ser 0. Sin embargo, nunca vale 0 la función exponencial. Nunca vale 0. Y esta parte de acá que uno ve como gráfica, que pareciera ser que es constantemente igual a lo que sería el eje X, eso es mentira. Por eso es que uno con el GeoGebra puede hacer zoom a la situación, zoom, 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 y va viendo que en realidad esa línea roja que representa la gráfica de la función, en realidad queda por arriba siempre del eje X. ¿Que quiere acercarse mucho al eje X, que se acerca, sí, genial. Pero tocarlo no lo toca nunca. Nunca. Y si no me creen, siguen haciendo zoom, zoom, zoom y se van a dar cuenta, mirá, de verdad está como bastante separada la gráfica de la función del eje X. La separación es muy pequeñita. Si uno ve acá, el numerito es 0,01, los valores de las imágenes. Lo que pasa es que en la escala, cuando uno lo hace, queda tan chiquitito que pareciera que se juntan. Pero no. ¿No? Y aún si yo me sigo yendo con valores de X muy grandes, me voy a dar cuenta que pasa eso igual. O sea, la función pareciera que quiere acercarse mucho al eje X, ¿no? Uno dice, acá se acerca, ¿eh? Acá toca, acá ya parece que toca. No, listo, la gráfica roja está tocando al eje X, y la verdad es que si ahí ahora quiero hacer ese zoom, lo hago, y me voy a dar cuenta que la línea roja, que representa la gráfica de la función, no está tocando al eje X. Sí, nunca va a ser 0. No, estamos de acuerdo, nunca va a ser 0. Bueno. Lo mismo, la misma observación que les hice yo recién en cuanto a considerar una función exponencial con una base que se encuentre entre 0 y 1, donde las funciones exponenciales todas ellas son funciones decrecientes. Algo parecido voy a encontrarme con el análisis de funciones exponenciales que tengan ahora una base mayor que 1. ¿No? Ahora, a medida que el valor de A, que es la base constante, es más grande que 1, las funciones exponenciales son todas crecientes, y lo que pasaba en cuanto a esa interpretación que hicimos recién con el zoom, para valores de X muy, muy, muy grandes, lo mismo ahora estaría pasando para este tipo de funciones exponenciales para valores de X muy alejados del origen, pero en esta oportunidad negativos. De nuevo, si nosotros hiciéramos el zoom en esta parte, veríamos que la línea roja, que es la gráfica de la función, tiende a acercarse mucho al eje X, pero no lo toca. Bueno, no es que esa sea la definición, para nada, pero sí es cierto que este tipo de comportamiento nosotros lo llamamos comportamiento asintótico, como cuando hicimos las gráficas el martes de las funciones homográficas. Hay un comportamiento asintótico. Y lo cierto también es que si yo pensara en específicamente la función que tiene como base el 1, ¿no? La función constante. Yo les pregunto, ¿cuál es el conjunto imagen de esta función exponencial tan particular? ¿Alguien levantó la mano? No sé, lo que quieran, pueden preguntar. ¿Sería 1? Entre llaves. 1. Sí, yo. Decime. ¿Qué significa comportamiento asintótico? Comportamiento asintótico es en este caso, yo te digo, no hay una definición que yo te pueda dar ahora porque la definición va a depender de primero haberte presentado el concepto de límite, y todavía no te lo presenté. Pero comportamiento asintótico, tomalo en esta consideración que a medida que los valores de X se hacen muy, muy grandes o muy, muy, muy pequeños, la gráfica que estamos haciendo tiende a acercarse mucho, en este caso, al eje X. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. En esta oportunidad, ¿no? No, que yo me acuerdo haber visto esto. Nunca llega al 0. Claro, pero ¿sabés cuál es la visión errada? Que por eso quiero evitar
Muchos tienen la visión errada de que un comportamiento asintótico es que se acerca mucho a una recta, pero que no la toca nunca. Y eso es mentira. Se acerca mucho, y a veces puede tocarla, y otras veces no. Lo que sí tenemos que entender en este caso, no es para la función idénticamente 1 la x, que cuando uno habla de comportamiento asintótico es eso, que tienden a parecerse las gráficas de las funciones que representamos a, en este caso, una recta. Y en este caso, a la recta representada en el eje X. Cuando yo les preguntaba para A igual 1, ¿cuál es el conjunto imagen? Sería 1. El conjunto imagen estaría formado solo por el 1. ¿Y cómo escribo? Las dudas, para que no haya confusiones en el momento de la escritura. Perdón. El dominio de la función cuando yo hablo de... El dominio no. El conjunto imagen de la función 1 a la x es el conjunto formado por el 1. Así escribo el conjunto imagen. El conjunto formado por el 1. No me ponen el 1 suelto. Ni me ponen un intervalo de nada. El conjunto formado por el 1. Bueno, y ahora analicemos, porque el análisis de las funciones exponenciales se separan entre los valores de base que vayan entre 0 y 1, sin incluir obviamente el 0 y sin incluir el 1, y después ahora aparte vamos a hacer el análisis de las funciones exponenciales donde esa base sea un número más grande que 1. Para las que van, las funciones exponenciales con una base entre 0 y 1, dijimos, eran todas, tenemos para acá, todas funciones decrecientes, ¿no es cierto? Puntos. ¿Cuál es el conjunto de imagen? A todas estas. ¿Cuál sería el conjunto de imagen? Me vengo para arriba, ahí está la gráfica, chan, 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 chan. Ya saben lo que pasa cuando me analizo por acá. Según lo que ustedes pueden ver, ¿cuál sería el conjunto de imagen? 0 sin incluir hasta el infinito. Exactamente. Exactamente. 0 sin incluir, ¿por qué? Porque la función, si bien es decreciente, nunca llega a valer 0, por esto que estuvimos analizando recién. Y para el caso de funciones exponenciales donde ahora la base empieza a ser más grande que 1, ¿quién va a ser el conjunto imagen? El mismo ¿El mismo que quién? que el anterior. Bien. Exactamente, desde 0 abierto a infinito. Bien, bueno, todo eso que nosotros estuvimos de alguna manera viendo un poco más dinámico con el GeoGebra es lo que vamos a presentar ahora en la diapositiva, que tiene que ver con todas estas consideraciones. Cuando la base de esa función exponencial se encuentra entre 0 y 1, la función es decreciente. Si la base es más grande que 1, la función exponencial es una función creciente. Si a es igual a 1, la función es constante, un caso muy particular de función exponencial. Ahora, miren esto. En particular, a ver, voy a sacar esta gráfica. ¿Qué pasa si yo les digo, grafiquemos f de x, otro nombre porque uso f para el otro, g de x igual a 2 a la x, ¿no? Ahí tengo la gráfica. 2 a la x. ¿Y qué pasa si yo ahora quiero graficar otra? Es igual a, en vez de 2, a 1/2 a la x. Como la base es menor que 1, yo sé que es una función decreciente. Y la imagen vendrá a ser en este caso ahora 0,5. Cuando decís No, ahora cambió. No. No, como cuando uno habla de imagen o hablas de imagen en un número concreto y me decís la imagen en tal número, o cuando hablo de conjunto imagen es otra cosa porque ahí analizo la función por completo.
yo lo que quería presentar era, es un ejemplo nada más, ¿no? Grafico la función 2 a la x, que es la que está en rojo, una función obviamente que como tiene una base que es el número 2, y es un número más grande que 1, dijimos recién tiene que ser una función creciente. Fantástico. Cuando ahora hago la gráfica de la función 1/2 a la x, como el 1/2 es un número menor que 1, naturalmente la función que voy a graficar va a ser una función decreciente. Y la idea es que uno puede ver que estas dos gráficas, cuando las analiza un poco, da toda la sensación de que la gráfica en azul no es más que el reflejo de la gráfica en rojo respecto al eje Y. Pareciera que la cosa funciona. Bueno, imaginemos que yo ahora pongo en vez de 2 a la x, solo por poner un número que a mí me resulte lindo, pongo 4 a la x y 1/4 a la x. De nuevo, las dos gráficas, la función 4 a la x y la 1/4 a la x, una va a ser creciente, la otra va a ser decreciente, pero la verdad es que uno lo que ve es que da toda la sensación de que la gráfica en azul no es más que el reflejo de la gráfica roja respecto al eje Y, o al revés, la roja es el reflejo de la gráfica en azul con respecto al eje Y. Y en realidad, si bien puede ser solo una sensación, es algo que es correcto que suceda. Porque, y entonces ahí voy de nuevo al PDF. Pero entonces, ¿son o no son el reflejo de...? Sí son. Ah. Al principio puede ser una sensación. Digo, me parece. Así, estimando lo que veo. No, y en realidad es lo que debe pasar. Porque cuando yo realizo la expresión 1 sobre a la x, ustedes saben bien, esto es de trabajo algebraico puro y exclusivo de lo que estuvieron viendo en el curso de ingreso, esto se puede escribir como a la menos x. Entonces, si yo tengo graficada la función a la x, graficar esta no es más que evaluar a la primera que tenía en menos x. Y ustedes saben, por lo que vimos la semana pasada y que estuvimos trabajando en la práctica el martes, que cuando uno dada la gráfica de una función tiene que hacer la función evaluada en menos x, lo que hace es reflejar la gráfica respecto al eje Y. Así que eso que veíamos que parecía solo una casualidad, no es ninguna casualidad, y es lo que tenía que pasar. O sea que cada vez que uno tenga que hacer la gráfica de la función a la x, o la gráfica de la función 1 sobre a la x, esas gráficas van a estar un poco emparentadas porque una es el reflejo de la otra respecto al eje Y. O sea, está bien que eso suceda. Es lo que tiene que pasar. Después, otra de las cosas que habría que considerar también es que todas estas funciones, todas, verán ahí, todas las funciones tienen en su gráfica al punto de coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas del punto que todas las gráficas tienen por igual? 0, 1. 0, 1. Este puntito es un punto que comparten todas las gráficas de las funciones exponenciales, hasta la función idénticamente 1. Todas pasan por ese punto. Y lo que les comparto también, insisto, esto también es algo que se da en el curso de ingreso, las propiedades de las funciones exponenciales, ¿no? En su momento no hablaban de función exponencial, no sé, habrán dicho propiedad de los exponentes como título. Sí, creo que sí. Bueno, si yo tengo una expresión que es a la x por a la y, como tienen la misma base, ese producto yo lo puedo escribir con una sola base, que es la propia a, con la suma de los exponentes. Sí, estaba, me acuerdo. Sí, Sí, no me acuerdo. lo tienes También que de la raíz. Bueno, Si la base es la misma, sí se pueden sumar, porque si la base es distinta... no, Ahí no la base si es distinta no hay nada que tenga que hacer, para nada, no. Cuando es la misma base, sí. Cuando tengo un producto de expresiones con potencias que tienen la misma base, las potencias se suman. Si tengo una división de expresiones que tienen la misma base, las potencias se restan. Cuando tengo potencia de potencia,
las potencias se multiplican, y acá sí es en el único momento en el que aparecen productos de expresiones donde la base no es la misma, pero sí la potencia la puedo distribuir entre las bases. Si yo tengo a por b y todo eso elevado a la x, es lo mismo a escribir a la x por b a la x. Esto es recordatorio de propiedades que vienen bien, digamos, porque las necesitamos recordar porque vamos a estar trabajando con expresiones de funciones exponenciales. Acá es un ejemplo de aplicación que ya los leo con ustedes, pero antes quiero, por eso estaba buscando el libro. Esta parte no la incluía en el PDF porque habitualmente suelo recurrir al libro y mostrarles desde el libro la presentación del número E. El número E, que es un número... De Euler, ¿no? Sí, sí, que es un número que es irracional. Que sea irracional quiere decir que no hay una expresión fraccionaria que lo represente. ¿Como Y eso- pi? ¿Cómo? ¿Que no es como pi? Sí, sí, y es como raíz de 3, y es como raíz de 5, raíz de 7 y otros tantos números que son irracionales. Pero este número tiene una particularidad que después lo vamos a usar mucho, porque las funciones exponenciales con una base que es el número E, que ahora lo voy a presentar, me trae beneficios al momento de cuentas que vamos a hacer más adelante. Las funciones exponenciales son funciones muy buenas, que también van a entender qué es eso de que una función sea buena, por cosas que vamos a ver más adelante. Bueno, y ese número E es un número que me trae beneficios a posterior, y es un número que va a cumplir una condición. Yo puedo ver este dibujito en el que está presentada la gráfica, voy a poner un poquito más grande, la gráfica de la función exponencial 2 a la x, como sabemos, una función que es creciente porque la base es más grande que 1, y posicionada en este punto, que es este famoso punto de paso de todas las funciones exponenciales, cuando me paro en ese punto, la recta tangente a la gráfica de la función, y ya también vamos a ver bien cómo corresponde la definición de recta tangente, pero la definición así un poco, un comentario nada más, es aquella recta que pasa por ese punto de contacto, que es la que mejor tiene inclinación en relación a cómo se comporta la función alrededor del punto 0,1. Es decir, es una recta tal que si yo en esta región solo concentrara mi atención y empezar a hacer un zoom, como lo hice antes con el GeoGebra, las dos gráficas tienden como a mezclarse, llega uno a no poder identificar los dos colores, el celeste y el rosa. Es como que ve solo un color. Esa es un poco la idea geométrica simple que les quiero dar de que esa recta es la recta tangente. Es de todas las rectas posibles, la que mejor tiende, siendo lineal, a ajustarse a la forma que tiene la gráfica de la función original alrededor del punto. Y eso básicamente tiene que ver con que si yo hago un zoom de la zona, si estoy muy, muy cerca de este punto, las dos gráficas no se podrían diferenciar, parecerían la misma. Parecerían. No son la misma porque una es una exponencial y la otra es una función lineal. Y entonces, cuando analizo de esa recta tangente qué pendiente tiene, la pendiente para esta función exponencial es 0,7. Mientras que, por ejemplo, para la función exponencial 3 a la x, ustedes saben bien que cuanto más grande sea la base de la función exponencial, como lo estuvimos viendo con el GeoGebra, más empinada se hace la gráfica. Eso quiere decir que el crecimiento es mayor. Apenas me alejo un poquito del origen, los valores de 3 a la x que me brinda la función son muy grandes comparados con 2 a la x. Por ejemplo, si yo tomara el valor de la función en x igual a 1 para la función exponencial 2 a la x. ¿Cuánto vale la función 2 a la x en x igual a 1? 2. 2. La función 3 a la x en el mismo x igual a 1, ¿cuánto vale? 3. Ya me dio un valor más grande. Pero encima, si yo empiezo a considerar valores de x
un poquito más grandes que 1, y me voy al número 2, ¿cuánto vale esta función en 2? 4, ¿Y esta? 9. 9. Bueno, consideren valores de x más grandes y se van a dar cuenta que si bien las dos son funciones que van creciendo, la función 3 a la x me va a dar números mucho más grandes que los que me da la función 2 a la x. Eso la hace a nivel de gráfica mucho más empinada. Para esta función 3 a la x, en el mismo punto de contacto de antes, que es el 0, 1, la recta tangente tiene esta pendiente. Un poquito más grande que 1. Bueno, a medida que uno va haciendo las gráficas justamente de estas funciones exponenciales, se va dando cuenta que estas pendientes van a corresponder a rectas que van siendo de una pendiente más grande. Obviamente que esta función sea cada vez más empinada hace que esta recta tangente también tenga mayor ángulo, tenga mayor inclinación, tenga mayor pendiente. Entonces, evidentemente hay alguna función exponencial con una base entre 2 y 3, que haga que al momento de hacer la gráfica de la función exponencial en este punto, la recta tangente tenga exactamente pendiente 1. Y ese numerito de base, que sé que está entre 2 y 3, a ese numerito se le da el nombre de E. Ese es el número E. Aquel número mirado como base de función exponencial, cuya recta tangente a la gráfica en el punto 0, 1 tenga pendiente 1. Esa es la presentación que damos hoy de la función exponencial. Específicamente con base, acá está el dibujito, ¿no? Con base E. Aquella base entre 2 y 3 que tenga esta recta tangente de pendiente 1. Que acá hay una aproximación. Bueno, más o menos el numerito E, que estaba entre 2 y 3, es más cercano a 3 que a 2, pero está ahí. Entre 2 y 3. O sea que siempre va a estar entre el 2 y el 3. ¿Cómo? O sea que siempre va a estar entre 2 y 3. Sí, sí, el número E es el número E. Claro. Ese que está acá. Que obviamente te estoy dando, el libro está dando números detrás de la cifra, una cantidad acotada, pero Claro. es ese. Y que si quiero estimarlo dónde está, y está entre 2 y 3. Más cerca de 3 que de 2. Ujú. Bueno, ¿y saben qué es importante? Bueno, acá está el dibujito. Reconocer, por ejemplo, en la comparación, que estaría interesante que lo hagan si tienen el GeoGebra, que ya les dije, vayan amigándose, esta función queda entre medio de las otras dos, ¿no? Pero fíjense cómo es el comportamiento. Para valores de x más grandes que 1, la función exponencial 2 a la x queda por debajo de la función exponencial 3 a la x, porque dijimos recién, íbamos tirando valores de x y la función exponencial me daba números muy grandes enseguida. Naturalmente la gráfica de 2 a la x va a estar por debajo de 3 a la x, pero para valores de x más grande que 1. Mientras que cuando considero valores de x más chicos que 1, fíjense que ahora esta función exponencial 2 a la x quedó por arriba de la 3 a la x. Hay que ver un poco ese comportamiento. Por eso digo, amíguense con el GeoGebra, que es el que les da información más clara de todo lo que estamos haciendo. Y antes de justamente terminar, les propongo, este es un ejemplito que encontré. Perdón, una consulta. Y la imagen, y la reflexión de la, ¿cómo se llama? Creo que sería gráfica, de Euler, sería un cuarto, o sea, uno sobre Euler, ¿no? Claro. Ok. 1 sobre e a la x. Ok. Exacto. Exactamente. No, y les decía, encontré este ejemplito que me gustó porque es bastante sencillo de entender, pero que pretende justificar en qué instancias, en qué contextos, en qué problemas
tiene sentido usar, por ejemplo, las funciones exponenciales. Creo que hay pocos ejercicios seleccionados con esta modalidad, pero 1 o 2 debe haber en esta sección de funciones exponenciales. Miren la siguiente situación, ¿no? Se supone, sabemos que, no estoy en esta área, pero el crecimiento del pollo parrillero, ustedes saben que uno está comiendo pollo cada vez más chiquititos, pareciera, pero bueno, el crecimiento del pollo, dice, es tan grande que cuando un pollito nace, y que nace con 50 gramos, a los 50 días que uno le da comida, aproximadamente ya pesa 2,4 kilos, que ya sería un peso para la venta en el mercado. O sea que en 50 días alguien que se dedique a este negocio podría tener la crianza del pollo para venderlo, ¿no es cierto? Entonces, nace con 50 gramos, se estima que en 50 días el pollo ya pesa 2,4 kilos. Entonces, esta es la situación. ¿Cómo realizamos un modelo que represente el crecimiento del pollo en estos primeros 50 días de vida si se conoce que el peso promedio del mismo en el momento de su nacimiento es 50 y que su aumento diario es de un 8% del peso del día anterior? Obviamente, el pollito nace con 50 gramos. Al día siguiente pesa un 8% más que el día anterior. Al segundo día pesa un 8% más que el día 1. Al tercer día pesa un 8% más del día 2. Siempre es un 8% más del día anterior. Claro, es exponencial. Entonces, justamente vemos que cuando uno trata de ver alguna función que me ayude a modelizar cómo calcular el peso del pollo a medida que van pasando los días, dice, a ver, hagamos de a poco. Tratemos de interpretar esta situación. Entonces, ese de a poco es el que yo les quiero mostrar hasta llegar al modelo que ajustaría muy bien a la situación. Entonces, como yo quiero modelizar esta situación con una función que me vaya calculando el peso del pollo día tras día, llamemos P de X, justamente, a esa función que representa el peso en el día X. Entendiendo en este proceso que en el momento inicial, en el día 0, cuando nace, pesa 50 gramos. Entonces empezamos como a pensar, y bueno, ¿y cuánto va a pesar al día siguiente? Eso lo tendríamos que pensar como P en 1, el peso en el primer día de vida. Supuestamente por el dato que se tiene, pesa lo que pesaba el día anterior, que fue el día de su nacimiento, más un 8% de ese peso inicial. Ese 8% lo calculamos haciendo la multiplicación del número que es el peso inicial por 8 sobre 100, que es la manera de calcular ese 8%. Y la estrategia es pensar así la cuenta. Saco 50, factor común, y me queda 1 más 0,08. Haríamos el producto y acá tengo el resultado final. Avanzamos. ¿Qué pasa si yo quiero saber el peso en el día 2? Supuestamente el día 2 pesa un 8% más del día anterior. Entonces va a pesar lo que pesaba el día anterior, que fue la cuentita que hicimos recién, más un 8% de ese peso. La cuentita hace que yo esto lo pueda escribir así. Esto es un número que es común en la suma de estas dos expresiones, entonces lo saco factor común. Al sacarlo factor común en la suma de estos dos términos me queda, si esto lo saco factor común de acá, lo único que me queda es un 1. Más, cuando saco este número factor común de este término, lo único que me queda es 8 sobre 100, que 8 sobre 100 es 0,08. Cuando miro esta cuenta, digo, en definitiva, es 50 por 1,08 por 1,08,
O sea, es 50 por ese mismo número, 1,08, que estaba involucrado en la cuenta anterior, pero ahora al cuadrado. El día 3. El día 3 va a pesar lo que pesaba su día anterior, que es lo que está puesto acá, más 1,8% de esto. Haciendo las cuentas, fíjense que de nuevo, en esta suma de dos términos, algo es común a poder sacar factor común adelante, que es 50 por 1,08 al cuadrado. 50 por 1,08 al cuadrado. Eso lo saco factor común. ¿Y cómo queda? Esto que saqué factor común por, de nuevo, esta suma. Esta suma es 1,08. Entonces, si esta suma es 1,08 y acá aparece 1,08 al cuadrado, entonces lo escribo al cubo. Entendiendo un poco cómo funciona, P en 2 es 50 por 1,08 al cuadrado. P en 3 es 50 por 1,08 al cubo. ¿Podré darme cuenta? Porque la verdad es que voy a hacer otra vez lo mismo. P en 4, ¿qué sería si yo tuviese que hacer una cuenta? 50 por 1,08 a la 4. Y así sucesivamente. En este caso, el exponente es el que cambia a medida que P va cambiando. Exactamente. Entonces, una vez que me doy cuenta de eso, digo, puedo plantear esta función ahora para un x, no ni para el 3, ni para el 2, ni para el 4, en la que puedo darme cuenta, a partir de lo que estuve pensando anteriormente, que la función que va a estar representando el peso del pollo es 50 por este numerito a la x. Con x, en este caso concreto que estamos trabajando, un número que va a ir indicando los días entre 0 y 50. Y ahí apareció una expresión exponencial. Porque la x, que es la variable, pasó a estar en el exponente. Y bueno, acá nada más, esto no aporta demasiado porque en realidad lo que estamos haciendo, bueno, a ver si este modelo funciona bien y bueno, a los 50 días, según este modelo, haciendo la cuenta, el pollo estaría pesando 2,345 gramos. Y si suponete que A, que creo que sería el peso del pollo, fuera 1, va a ser lo mismo, pero sin los exponentes, ¿no? Bueno, en realidad lo que tenés que ver es, suponete que acá, no sin el exponente, sin el 50. Igualmente, creo que vale la pena, porque acá hay un proceso que hace que lo que estamos midiendo, en este caso, que es el peso, tiene un aumento de un 8% en relación al anterior. Eso es lo que hace que este numerito quede así. Todo dependerá de cuál sea el problema que uno debería plantear a partir de la función exponencial. Los problemitas que están planteados en la parte de práctica, que son pocos igualmente, tienden a que ustedes hagan este desarrollo inicial de pensándolo para un caso, para otro, para el siguiente, y después puedan concluir quién es la función exponencial que modela el problema. La idea es que lo hagan de a poco. Igual yo me preguntaba porque en uno es lineal, digamos. Por eso preguntaba. Lo que pasa es que vos tenés un crecimiento del peso del pollo que es un 8% del anterior. Entonces ese 1 va a cambiar en la segunda cuenta, ¿no? Claro, porque imagínate que acá, ¿cuál sería el planteo? ¿Cómo cambiarías? 1 más 0 sobre 100, 8 sobre 100 por 1. Entonces ese 1, en todo caso, ponerles lo que saco acá, factor común, y me queda 1 más 0,08. Lo que antes era 50, ahora es 1. Claro, empieza a crecer. Crece, pero igualmente exponencialmente. Porque siempre crece en función de su anterior. En función de su anterior. En tu caso, lo único que cambiaría es el 50 por el 1. Sigue siendo exponencial.
Bueno, y digo, insisto con esto, esta última placa que va calculando según ese modelo que estamos sugiriendo que funciona bien, está aproximadamente a los 20 días, a los 30 días, a los 40 días, a los 50, y el modelo parece que funciona bien porque evidentemente se llega a un valor parecido al que se estima que lleguen a los 50 días. En el libro hay algo parecido, por eso intentaba brindarles un ejemplo distinto, pero que se piensa igual, digamos, el que está en el libro con este se piensa exactamente igual. Así que tienen dos modelos como para tener en el caso de que tengan que hacer ejercicios en la parte de la práctica. Y no se me pierdan en el camino. Bueno, funciones exponenciales, entonces ya lo tenemos, supuestamente. Ahora habría que trabajar con los ejercicios de práctica. Y voy a pasar a lo que sería el comienzo ya de la sección 1.6. La sección 1.6 nosotros la vamos a hacer un poquito más larga, porque acá yo voy a tomarme el tiempo también, sobre la parte final, de presentar las funciones trigonométricas. Nosotros a las funciones trigonométricas casi ni las presentamos, fueron apareciendo en los ejercicios que ustedes tuvieron que hacer como gráfica, pero ahora las vamos a presentar con un poquito más de formalidad. Pero para eso falta, porque hay que hacer todo un inicio de esta sección 1.6 en la que se va a trabajar el concepto de función inversa. Asociado con eso, el concepto de la función logaritmo. Y después sí, funciones trigonométricas y sus inversas. Ese es un poco el combo que se está trabajando en este PDF. Vamos de a poco. Vamos a presentar el concepto de función inversa. Antes que nada, antes de hablar de función inversa, necesitamos recordar el concepto de función inyectiva o de función 1 a 1. Ustedes saben, porque lo hemos trabajado con algún que otro ejercicio. Que las imágenes no son las mismas. No son las mismas, bien. En realidad yo lo diría apenitas distinto, que es que las imágenes nunca se repiten, nunca. Perdón, Sí. cuando te referís a inyectiva, te referís a Buinicuova, nunca me sale el nombre, ¿no? ¿No era las de 1 a 1? La Buinicuova. Ay, no sale el nombre. Y unívoca, ¿no es? Eso. ¡Unívoca! ¡Ah! No me sale, perdón. No. Ahora entendí, no entendía por dónde venía la palabra, sí. Yo te juro que lo intenté. Biunívoca, sí. Sí. Ah, ok. Pero no use esa palabra que tanto te cuesta. Pero no me acuerdo de otra, por eso. No, también se ha usado el concepto, pero no lo usamos nosotros acá. Si ustedes alguno lo recuerda de la escuela, de la secundaria, la expresión biyectiva. ¿Habrán usado esa expresión? Sí, creo que sí. ¿Suryectiva? No. No, ella no. Bueno, no importa. Olvídense igual. No, nosotros no hablamos de esa manera porque la forma en la que se encaran los temas usando el Stewart, la palabra biyectiva y la palabra suryectiva son desconocidas. La palabra que sí tiene que ser conocida para nosotros es o inyectiva o la expresión 1 a 1. O bueno, biunívoca, como te gusta también. Pero si querés podés no usarlo. Función inyectiva, así como coloquialmente uno dice, las imágenes nunca se repiten. Y eso tiene que ver con que en la definición propia, para dos elementos distintos, al momento de calcularle las imágenes a esos dos elementos distintos, las imágenes también son distintas. Eso es lo que yo tengo que recordar. ¿Cómo lo escribimos? F en x1 es distinto a f en x2 siempre que x1 haya sido distinto a x2. Tomo dos elementos distintos en el dominio, le calculo las imágenes y seguro dan distintas. Y eso, como va a pasar para todo par de numeritos en el dominio, quiere decir que las imágenes nunca se repiten. Gráficamente, ¿cómo me doy cuenta si una función es inyectiva? Si se cumple la prueba de la recta horizontal.
¿Y qué dice la prueba de la recta horizontal? Que si hay una recta horizontal no puede cortar la gráfica más de 2 veces. Bien. Más de una vez. Más de una vez. Exactamente. Si en una gráfica yo trazo una recta horizontal y la gráfica corta la gráfica de la función más de una vez, es suficiente para garantizar que la función inyectiva no es. Bueno, ¿por qué se le pide inyectividad para después ahora hacer el desarrollo del concepto de función inversa? La idea es la siguiente. Esto de función inversa es una función de alguna manera que hace el camino de reversa de la función original en la que yo estoy trabajando. Y para entenderlo, en general el dibujito clásico que uno usa es con los diagramitas de los conjuntitos, donde acá tengo un conjunto A de partida, que va a ser el dominio, un conjunto B de llegada y una función f. Ustedes recuerdan que el concepto de función es que a cada elemento del conjunto de partida se le hace corresponder un único elemento en el conjunto de llegada. Entonces, si tomo un elemento ahí, digo, no sé, qué sé yo, pongo A chiquitita, B chiquitita, C chiquitita. Esto así, por ejemplo, sería una función. Esto es M, esto es N. Eso es una función. No hay ningún elemento suelto y de ninguno de ellos sale más de una flecha. Pero en la imagen podía llegar a 2 flechas, da igual. Sí, para la función sí. Eso siempre me costó mucho lo de ya la de funciones de 1 a 1. Bueno, ahora trataremos de hacer el esfuerzo para que no te cueste. Entonces, en principio, para que sea función, que es lo inicial, porque si no es función, ¿de qué función inversa voy a hablar? O sea, primero tiene que ser función con lo que yo estoy trabajando. Si es función en este diagrama, lo que veo es que de cada punto de este conjunto de partida sale una flecha y es única. Sale una flecha y es única. Ahora, si va a parar al mismo lugar que otra, no me interesa, porque yo focalizo acá. En el concepto de función, solo focalizo en esta parte. De cada elemento del dominio sale una flecha y esa flecha es única. Listo. Ahora, la función inversa lo que quiero hacer es como cambiar los roles. Quiero partir de este conjunto y volver al conjunto original. Es como hacer ese camino de reversa. Entonces yo me paro en el conjunto de partida, en el conjunto de llegada de la función f y digo, siguiendo las mismas flechas como están, ¿podré mirar desde B hasta A y ese dibujo de flechas podrá representar una función? Así como está. Ahora miremos al revés. Estoy parada en B, B es mi conjunto dominio. Las mismas flechas, así como están dibujadas, ¿estarían representando una función? Sí. No. No. No, porque le salen 2 flechas a n. Exactamente. Si fuera la Sí. función inversa, no podrías hacer la prueba de la recta vertical, en todo caso. Claro, bueno, exacto. Exacto. No, yo O sea, pensé la que idea es, era- así como está el dibujo de flechas, no lo cambio, lo único que le cambio es a la flecha el sentido. Esta flecha, como está puesta acá, va desde A chiquitita a M, acá va de B chiquitita a N y esta C chiquitita a N. Ahora, el camino lo dejo igual, pero lo que cambio es el sentido del recorrido. Apunta la flecha para el otro lado. Cuando miro este conjunto B como mi ahora supuesto conjunto dominio, resulta que me paro en M y fantástico, de él sale una única flecha, que va a parar a A. Pero cuando me paro en N, como una de ustedes, de las compañeras decía, acá tengo 2 posibles flechas. Entonces, así como está el dibujo, para esta función f no sería posible establecer ese camino de reversa, que después me daría a mí la posibilidad de hablar de lo que se va a llamar después función inversa. Y el problema está en este n. ¿Y cómo soluciono el problema? ¿Qué es lo que no debería pasar o qué es lo que debería pasar para poder hablar de función inversa? De este camino de reversa. Tendría que haber otro elemento en B para C. Bueno, a ver otras. Podrías meter otro elemento en B.
Bueno, es lo que decía tu compañero. Ah, no lo escuché. Pero porque, ¿qué querés arreglar? Que M no tenga... Sea 1 a 1. Claro, 1 a 1. Si no, le podés poner una condición a A que vaya de A a B. También, o sea, la arreglo, ¿no? Y en ese arreglarlo, en realidad la idea va a pasar por esto. La función tiene que ser 1 a 1 para que no exista ningún problema para ir y volver por el mismo camino. Entonces, evidentemente, esta función tiene el problema acá, que en n le llegan 2 flechas. Para la f no hay problema, pero si quiero establecer la función inversa, la que hace el camino de reversa, no puede de n salir 2 flechas. Y eso lo arreglo pidiendo que la función f original sea inyectiva. Entonces este problema ya no estaría. A ver si ahora puedo borrar esto que quiero. Esto. Bueno, ahí. Profe, perdón. Dale. ¿Sería que es condición que para la función inversa la función original sea inyectiva? Sí. Claro, yo todavía no te escribí la definición de función inversa, lo que va a venir ahora estamos como tratando de pensar, ¿no? Y la idea es que nos acabamos de dar cuenta de eso, que la función tiene que ser 1 a 1 para poder ir y volver sobre el mismo camino. Entonces, suponiendo que yo ahora arreglo un poco la situación, acá le pongo M, acá le pongo N, así, ¿no? Y acá le pongo P. El camino de reversa podría ser utilizado con el mismo diagrama de flechas, pero ahora con las flechas apuntando hacia el otro lado. Si yo ahora lo que hago es, este color se verá, así. Si yo lo que hago ahora es, me paro en M, un poquito grueso el asunto, me paro en M, y voy a parar a A, es el mismo camino pero con el sentido cambiado de la flecha. Ahora me paro en N, voy por este mismo camino pero con este sentido de flecha, y me paro en P y voy por este mismo camino pero con este sentido de flecha, lo que acabo de dibujar en rojo también representa una función. Y esa función, que lo que tiene es que el dominio pasa a ser el conjunto B y el conjunto de llegada pasa a ser el conjunto A, es la función que nosotros vamos a anotar de esta manera. Eso es una anotación. Se usa la misma letra F porque esta tiene sentido gracias a que la F inicialmente inició, y este a la menos 1 no es una potencia. Que es inversa. Es la notación que vamos a usar de función inversa. No es una potencia, es un combo. Viene completo el combo f a la menos 1. Copio y pego, copio y pego. No es hacer un recíproco esto. Esto es la notación de función inversa. Nos podríamos poner todo, no sé, nos ponemos todo de acuerdo y la llamamos J. Bueno, J. Ahora nos ponemos todos de acuerdo y usamos los nombres que habitualmente los libros usan para notar a la función inversa, que es esa expresión que les acabo de presentar. Entonces, de esta manera, yo puedo pensar esto. Si F, la F, en A es M, ¿cómo se relaciona también el A y el M, pero ahora con F a la menos 1? O sea, sería f a la menos 1 de m es igual a A. Exactamente. Ahora lo mismo, ¿no? Yo digo F en B es N. Fantástico. Entonces, F a la menos 1 de N es B. Es este ida y vuelta. Entonces, de manera genérica, a propósito, lo voy a poner acá con este otro colorcito. Vamos a elegir el negro. Si yo tomo ahora de manera genérica un X acá, por la función F va a ir a parar a un Y. Entonces, por este mismo camino, al Y le asigno la X.
Porque esto de usar el A chiquitita, el B chiquitita, el C chiquitita, no, hagamos una expresión un poquito más genérica. La idea es que si f de x a mí me está dando y, eso quiere decir que f a la menos 1 de y tiene que ser x. Esa es la forma en la que se tiene que comportar al momento de expresar la ley de la función inversa de f. Así es como se comporta la ley de la inversa de f. Obviamente depende de cómo se haya comportado la ley de la f. En función de cómo sea la ley de la f, veré cómo se encuentra la ley de la inversa. Pero esta es un poco la idea de la presentación. Tratar de aclarar ahora lo que va a aparecer, por supuesto, por escrito, de una manera mucho más matemática, que es la siguiente, ¿no? Definición. Sea f una función 1 a 1, con un dominio A y un conjunto imagen B. ¿Se acuerdan que rango es sinónimo de imagen? Entonces, la función inversa con esta notación va a tener el dominio en B, el conjunto imagen en A, y cómo se define la inversa de la función f en un i. La inversa de f en un i va a ser un número x, si y solo si f de x me había dado y. O sea, la ley de la inversa depende de cómo haya sido la ley de la función f original. Entonces este dibujito de alguna manera intenta emular lo que acabamos de escribir por allá arriba, este dibujo, y entender eso, que la inversa lo que hace también es cambiar quiénes son el dominio y el conjunto imagen de ella, cambian los roles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me iba a preguntar algo? Bueno, lo corté. Observaciones importantísimas, ¿eh? Esto es lo que yo les decía recién. F a la menos 1, yo digo f a la menos 1, es solo una notación. Claro, no quiere decir que tenés que hacer 1 sobre f de x, por ejemplo. No. Porque f de menos 1 es simplemente como decir función inversa. Sí, De tal número es igual a... así es. Exactamente. Cada vez que veamos esto es, función inversa de f. Por eso, presten atención porque van a cometer ese error. Miren que yo siempre lo digo, lo aclaro, lo recontra remarco y siempre aparece alguien que hace lo que no tiene que hacer. La inversa de f tiene esta notación. Entonces, cuando uno calcule la inversa en un x, nada tiene que ver con hacer el recíproco. En todo caso, siempre pregunto lo mismo. Si yo a alguien le hubiese querido indicar que quiero hacer esta cuenta y quiero usar el exponente menos 1, ¿qué tendría que haber escrito con un exponente menos 1? f de x exponente a la menos 1. Bien, hubiese tenido que escribir que el numerito f de x, a todo el número, lo quiero a la menos 1. Que nada tiene que ver con esta notación. ¿Está? F a la menos 1 de x, nada tiene que ver con esto. Nada tiene que ver con eso. Por supuesto que cuando empecemos a trabajar con ejercicios concretos, una de las cosas que vamos a tener que hacer es, para poder calcular la inversa de alguna función, tendríamos que, de la función con la que trabajo, garantizar la inyectividad, o sea que es 1 a 1. Entonces también se puede jugar con estas situaciones. Si mostrar la inyectividad de una función me resulta complicado por alguna razón, por cómo es la ley de la función, y de la función tengo el dato concreto de que es creciente, si la función es creciente en su dominio, entonces va a ser inyectiva. Siempre que una función sea creciente, pasa lo que nosotros llamaríamos la prueba de la recta horizontal, ¿no? Tengo una función, y la función, no sé cuál es su dominio, no importa, pero crece, 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 no para de crecer. Pasaría siempre la prueba de la recta horizontal. Entonces es inyectiva. Lo mismo con una función decreciente. Así que el dato de, por alguna razón, conocer que la función crece o que siempre decrece, es una buena forma de garantizar la inyectividad de la función. Y Claro. por lo tanto de garantizar que existe su inversa.
En el único caso que podría suceder eso de que la función no sea inyectiva puede ser, por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado. En ese caso no sería inyectiva. Pero no es el único caso. No, también hay más, obviamente. Hay infinitos casos de funciones no inyectivas. Hacete un dibujo simple, qué sé yo, hace algo constante. Un pedacito constante de una función. Después hago esto. Hay un tramo donde la función sí es inyectiva, pero sobre todo este tramo no. Y así Claro. con algo parecido, qué sé yo. Por ahí uno siempre tiene en la cabeza la x al cuadrado, fantástico, pero no es la única. Y importante esto. Muy. Importante muy. Nosotros estuvimos hablando de lo que era la composición de funciones. Y estuvimos justamente en la práctica el otro día, cuando lo hizo Flor en el pizarrón, recordó esto que habíamos charlado ya en clase, que es la importancia de, cuando uno trabaja con una composición, de tener en cuenta cómo se define el dominio, de no cometer errores con el dominio. Bueno, y en este caso, para trabajar con esta conclusión, la idea es, yo tengo una cierta función f, de la cual tengo la función f definida, y por supuesto, suponiendo que f es una función inversible, que admite inversa, por acá voy a tener a f a la menos 1. Entonces, yo me voy a parar en un x acá. Si me paro en un x en el dominio de la función, yo sé que ese x va a estar relacionado con un cierto numerito en el conjunto de llegada, al que lo voy a llamar y, por medio de la función f. Y ese mismo número x y el mismo número y también se van a relacionar de alguna manera con la inversa. Nosotros dijimos, f de x es igual a y, si y solo si f a la menos 1 de y es igual a x. ¿Está bien? Entonces ahora pensemos en esta situación. Yo me voy a parar en x. Saco esto. Yo me voy a parar en x. Y voy a decir, a x le voy a aplicar f. ¿A dónde voy a parar? En y. En y. Si ahora a este y le aplico f a la menos 1, ¿a dónde voy a parar? En x. En x. Entonces la idea es esta. Cuando yo aplico f a la menos 1 compuesta con f en un x, lo que estoy haciendo es f a la menos 1 de f de x. Entonces al x le aplico la f y voy a parar al y. Vengo a parar acá. Y cuando al y le aplico f a la menos 1, vuelvo en este camino y vuelvo al lugar del que partí. Porque eso me lo brinda la posibilidad de que la función fue 1 a 1. Voy y vuelvo por el mismo camino. Al revés, lo voy a hacer con y, aunque acá está expresado con x. Si yo hago f compuesta con f a la menos 1 en alguien, me está diciendo que me devuelve el mismo alguien. Yo voy a hacer así. F de f a la menos 1 de, me voy a parar acá, de y. Al y le aplico f a la menos 1. ¿A dónde voy a parar? En x. Al x. O sea, esto, acá está acá adentro, es x. Y una vez que estoy ahí, le aplico la f. ¿A dónde voy a parar? Ahí. Ahí. O sea, f compuesta con f a la menos 1 de y me devuelve el mismo y. Como ustedes saben que el nombre de la variable es indistinto, la puedo llamar a la variable u, la puedo llamar t. Esto mismo lo podría haber dicho f evaluado en f a la menos 1 de j igual a j. Esto es el nombre genérico que se le da a la variable.
Entonces, en ese nombre genérico, como habitualmente le damos el nombre X, es por eso que acá aparece X y no aparece Y. No es para Yo te iba a variar. preguntar por qué aparecía X, ¿viste? Podría Me haber estaba puesto volviendo I loco. tranquilamente, podría haber puesto T tranquilamente, J Claro, tranquilamente. Lo que tengo que tener en cuenta es lo que dice al costadito. claro. Cuando yo aplico esta composición, la primera, esta X está en el dominio de la F, para que después yo pueda aplicar la inversa. O sea, esta X está en el dominio de la F. Mientras que, si quieren no lo miren de acá, miren de acá. Cuando ahora hago al revés la composición, F evaluada en F a la menos 1 de I. Este I, ¿a dónde está? ¿En qué conjunto está? En el conjunto B. En el conjunto B, que nosotros llamaríamos como B el rango de la función F. Como acá le hago el nombre de la variable, la cambié, en vez de ponerle I le puse X, esto es cierto para todo X en lo que sería el rango de la función F, que obviamente es el dominio de la función F a la menos 1, en este cambio de rol. Ojo entonces con esto que se dice acá, ¿eh? Estúdienlo bien, porque van a trabajar mucho con eso. Fíjense que pasa algo muy particular. Cuando yo hago F compuesto a la F a la menos 1, compuesta con F, en un X me devuelve el mismo X. En definitiva, ¿de qué ley se está tratando acá? La que al X le devuelve el mismo X. ¿Cómo se llamaba esa función que a cada X le devuelve como imagen el propio X? Identidad. Sí. Pero, cuando uno habla de la función identidad, así a secas, está pensando que el dominio es todo R, ¿no? Lo que sí sé es que F a la menos 1 compuesta con F, evaluada en un X, como me devuelve el mismo X, tiene la misma ley de la función identidad. ¿Y qué pasa con esta otra composición? F compuesta con F a la menos 1 de X. Me devuelve el mismo X. La ley de esta composición sigue siendo la misma que la función identidad. ¿Qué habíamos dicho de la composición nosotros? F compuesta con G, G compuesta con F. Que no es conmutativa. No hay ninguna propiedad conmutativa, o sea, no tengo por qué suponer que F compuesta con G me tiene que dar lo mismo que G compuesta con F. Pero cuando uno habla de lo mismo, está hablando de funciones idénticas. Yo lo único que puedo decir en este caso es que cada vez que haga la composición F a la menos 1 compuesta con F, o F compuesta con F a la menos 1, es decir, cambio el orden en la composición, las dos funciones que obtengo tienen la misma ley. La misma ley. Para que dos funciones sean iguales, ¿qué cosas tienen que ser iguales como funciones? Para que dos funciones sean iguales. Misma base de exponentes. Hola, mi muy querida Mar. No. ¿Puedes repetir la pregunta? Que no La escuché. primera clase lo dijimos, el concepto de igualdad de dos funciones. ¿Cuándo dos funciones son iguales? Cuando su ley y su dominio son iguales. ¿Y qué más? En la imagen. Claro. Hay tres cosas. Hay un conjunto de partida, hay un conjunto de llegada y hay una ley de asignación. Entonces, para que dos funciones sean iguales, tienen que tener el mismo conjunto de partida, el mismo conjunto de llegada y la misma ley de asignación. Entonces, acá, lo único que puedo decir por el momento es que F a la menos 1 compuesta con F, ese orden. Y F compuesta con F a la menos 1, estoy cambiando el orden, son dos funciones que en principio tienen la misma ley. Pero para hablar de que sean funciones iguales es mucho, porque eso dependerá de cuál haya sido el dominio y el conjunto imagen de la función f. De cuál haya sido el dominio y el conjunto imagen de f a la menos 1. ¿Estamos? Entonces no es que son funciones iguales f a la menos 1 compuesta con f y f compuesta con f a la menos 1. Como funciones así, nombres, funciones, no. Tienen la misma ley. A cada x se le asigna el mismo valor de la x.
Eso es importante, no confundirse con igualdad de funciones. Y cuando uno, en un ejemplo concreto, quiere calcular la ley de la función inversa, algebraicamente es muy fácil. Me puede costar a lo mejor algún que otro paso en el medio, pero cuando yo tengo una función f dada, evidentemente tengo, dado un x, tengo una ley, alguna expresión, alguna cuenta que le hago a la x para que me devuelva el y. Y ahora quiero hacer al revés. Dado y, quiero ver qué cuenta le tengo que hacer al y para que me devuelva el x. Y eso básicamente lo que es, o lo que se corresponde en hacer, es despejar a la x en función de la y. Entonces, a nivel algebraico, para encontrar la ley de la función inversa, parto de aquella ecuación que se brinda al momento de dar la ley de la función f, y lo que hago es despejar a x en función de y. Hago todas las cuentitas de despeje, con lo que me encuentro es la ley de la inversa. Pero como antes, en general se usa para presentar la ley de la inversa la misma letra x, y entonces una vez que encuentro esto, lo que hago es renombrar a las variables. A esta y la renombro como x, a esta x como y queda la expresión de la ley de la inversa con la letra x. Pero no es que sea explícitamente necesario. Es lo que habitualmente se hace, y lo presentamos así. Pero si alguien lo quiere dejar con la letra que le queda, no es que sea una catástrofe. Estaría bueno que no, pero tampoco es una catástrofe. Y antes de hacer el cortecito para hacer el recreo de siempre, les presento, porque después vamos a hacer un ejemplo, una característica gráfica de la inversa. Es simple, ¿eh? Es muy simple. Cuando uno dice que, dada una función f de a me da b, cuando yo digo que en una cierta función f de a me da b, ¿qué par ordenado pertenece a la gráfica de la función f? El punto A, B, sí. Claro, no, si yo digo que f en 1 me da 5, al momento de hacer la gráfica de la función me posiciono en 1 acá, me posiciono en 5 acá, y hago esta lineita de punto, acá este es un punto de la gráfica de la función. Bueno, ahora de manera genérica. Si f en a es b, lo que estoy diciendo con eso es que el par AB pertenece a la gráfica de la función f. Pero que f de a sea b, me está diciendo que f a la menos 1 de b, ¿quién es? A. A. Para la f a la menos 1, digo, ¿quién es el punto que está en la gráfica de f a la menos 1? B y A. Exacto, el BA. Pertenece a la gráfica de f a la menos 1. Y eso es un poco lo que se interpreta acá, ¿no? Yo tengo el par AB, este pertenece a la gráfica de f, y el BA, el que está acá, pertenece a la gráfica de f a la menos 1. Como eso sucede para todos los puntos, evidentemente este par BA no es más que el simétrico de AB respecto a la recta y igual x. Entonces, cada vez que tenga un punto de paso de la gráfica de la f, el que tiene que estar en f a la menos 1 es el simétrico de él respecto a la recta y igual x. El simétrico, cuando uno dice el simétrico, está pensando gráficamente que camino de manera perpendicular hasta la recta igual x, y la misma distancia mantengo en esa dirección y me corro hasta el punto de llegada, que sería su simétrico. Este puntito de acá, vengo, hasta encontrarme verticalmente con la recta igual x, sigo ese camino, la misma distancia que recorrí antes, no me quedó muy perpendicular, pero acá, si este es un punto P, este sería el punto simétrico, lo llamo P', que pertenece a la gráfica de f a la menos 1. Entonces, cuando uno se da cuenta de esa característica,
que cada vez que un punto pertenece a la gráfica de una función f, su simétrico respecto a la recta identidad está en la gráfica de la inversa, uno puede hacer la gráfica de la inversa sin necesidad, al menos, de conocer la ley de la inversa. Si uno conoce la gráfica de la función f, puedo hacer la gráfica de la inversa sin problemas, usando este artilugio. Lo que hago es reflejar la gráfica del azul. Claro, en el otro sentido. Claro, pero En el chat te iba a decir que en el chat habían puesto que si podría explicar eso de vuelta, lo de la gráfica. lo de la gráfica, Sí. entonces me voy a tener que ir allá, porque ahí ya ensucié mucho. Decíamos, si ese puntito, el A, B, pertenece a la gráfica de F, es porque evidentemente lo que pasó es lo siguiente. F en A me está dando B. Entonces, cuando uno hace algunos valores como para tratar de ver por qué puntos la gráfica de la función tiene que pasar, si yo sé que f en A vale B, automáticamente eso yo lo que hago es interpretarlo como que el par AB, el punto P de coordenadas AB, tiene que estar en aquella curva que yo haga como gráfica de la función f. Esta es la interpretación para la f. Ahora, la idea es ligarlo con la f a la menos 1. Entonces, por definición de inversa, esto es por definición de inversa, si f de A es B, yo sé que f a la menos 1 de B tiene que ser A. Y cuando entonces ahora miro solo la función f a la menos 1, que f a la menos 1 evaluada en B me dé A, eso me está dando a entender que el punto, que lo voy a llamar P', de coordenadas B, A, tiene que estar en la gráfica de f a la menos 1. Entonces acá, si esto es A, acá pongo A, acá si esto era B, pongo B, este puntito, si este se llamaba P, este se llama P', y este pertenece a la gráfica de f a la menos 1. Y esto de cambiar las coordenadas de los puntos hace que los puntos entre sí, comparándolos, sean simétricos, no me quedó muy bien, a la recta y igual a x. No sé por qué le puse la flecha. Yo sé que este punto P' y este punto P es uno el simétrico del otro. ¿Eso qué quiere decir? No va a quedar muy lindo en el dibujo porque la verdad me quedó asqueroso, pero de última cambio la ubicación del punto. Si estoy en P, voy caminando perpendicularmente hasta que me encuentro con la recta y igual a x perpendicularmente. Y este mismo camino, en cuanto a la distancia que hice, la continúo en esa misma dirección y me voy a tener que encontrar con el punto P'. O sea que el P' tiene que estar acá. Me quedó feo acá. Sí, ambas van a tener la misma distancia respecto a la recta igual a x. O sea, esta distancia, tampoco creo que me haya quedado muy igual la distancia. Esta distancia que la llamo D es exactamente la misma que está acá. Profe, en este caso, siempre que haya dos puntos equidistantes, ¿la recta es igual a x? Sí. No sé si me expliqué bien en realidad. O sea, no, está bien. Los dos están, el P y el P', los dos están a la misma distancia de la recta igual a x, pero sobre la misma recta perpendicular además, porque si no este punto también está a la misma distancia de la recta, pero este punto no es el que yo quiero. ¿Está bien? No solo tienen que estar P y P' a la misma distancia de la recta igual a x, sino que además tienen que estar sobre la misma línea vertical en relación a la recta igual a x. Vertical quiero decir perpendicular a ella. Hay infinitos puntos que están a esta misma distancia D de la recta. Este por acá, pero ninguno de ellos es el que me interesa. Es este, porque está en la misma recta perpendicular a la recta igual a x. Entonces, por eso yo decía antes, si yo sé por alguna razón que este puntito es un punto de paso de la gráfica de la función f, sé muy bien qué punto tiene que ser un punto de paso de la gráfica de la inversa,
Bastará con buscar su simétrico respecto a la recta igual a x. ¿Y cómo busco su simétrico? Vengo, camino de manera perpendicular una cierta distancia, bueno, manteniendo ese mismo caminito de perpendicularidad, camino a la misma distancia y acá tengo a este punto P', que seguro tiene que estar en la gráfica de la inversa. Y haré el trazo. Hay ahí como una simetría, qué sé yo, supongamos que esta es la F, bueno, acá estará la F a la menos 1. Es una el espejo de la otra, pero respecto a la recta igual a x. Es un poco parecido cuando hacíamos la verificación gráfica de si una función era par, por ejemplo, que la simetría era respecto a el eje y. Bueno, ahora la simetría es respecto, en este caso, a la recta igual a x. No sé si aclaré. Sí, sí, se entendió. O si Sí, quedó clarísimo. Bueno, si les parece, Yo te quería preguntar algo antes. dale, ¿querés que quede? Dale. Sí, sí, solamente una palabra que no me acuerdo bien, pero porque decía, una función creciente o decreciente es inyectiva porque pasa la prueba. ¿Cómo se llama esa prueba que pasa? La prueba de la recta horizontal. Ahí está. Buscalo en uno de los primeros apuntes, en el primero creo. No me acordaba Del bien el primer nombre. La prueba Sí. de la recta horizontal, entonces. Horizontal. Que Perfecto. cuando uno la quiere usar para justificar en un parcial, tiene que decir en qué consiste, porque se queda muchas veces si es inyectiva porque pasa la prueba de la recta horizontal. Y yo te voy a decir, ¿y qué dice la prueba de la recta horizontal? Lo vas a tener que aclarar. ¿Y eso te lo aclaro con una gráfica, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Eso te lo aclaro con una gráfica, por ejemplo? No. Vos vas a estar con una gráfica propuesta y vos vas a hacer las linitas de las rectas horizontales. Entonces vos vas a decir, pasa la prueba de la recta horizontal porque, y vas a decir, porque toda recta horizontal corta la gráfica de la función a lo sumo una vez. Y ahí estás explicando. Claro, si se cortaría más de una vez ya no sería. No. Bueno, listo, gracias. hacemos el cortecito. Esperen.